Bien, buenas tardes a todos nuestros hermanos, toda la iglesia. Antes de comenzar, quiero agradecer al Señor por esta oportunidad, por poder estar mediante este medio, poder compartir de alguna manera la palabra de Dios, poder compartir los estudios. Y es súper bonito ver que a pesar de la distancia, que a pesar de no poder estar físicamente juntos, en un espíritu nos podemos conectar mediante la oración, mediante la palabra, mediante la adoración, la alabanza, gracias al Espíritu Santo. Y eso es realmente hermoso, porque eso es lo que significa iglesia. Iglesia no es un templo. Y si tomamos realmente esa palabra, esa verdad, la iglesia jamás va a poder ser cerrada. Porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Mientras nuestra boca no se cierre y proclame la verdad, mientras nuestras rodillas se sigan dirigiendo al piso para conectarnos con Dios, mientras nuestras Biblias puedan ser abiertas para que en familia podamos compartir de esa palabra, la iglesia jamás se va a cerrar. Nunca, porque el Espíritu Santo es quien la comanda, es Cristo quien la cabeza, y es Dios quien mora en cada uno de nosotros, haciendo de nuestra vida, de nuestro cuerpo, un templo para su presencia. Por lo tanto, tratemos de creer en eso y creamos que la iglesia está abierta mientras nosotros podamos permanecer activos y unidos a través de todo lo que como iglesia hemos tratado de entregar. Servicios, oración, animando al ayuno, a la lectura, a mantenernos conectados, a realizar nuestro culto familiar día a día, a perseverar allí y ocupar este momento para concentrarnos más en Dios todavía, para sumergirnos más profundamente en la palabra, para conectarnos de manera más fuerte con Él y así crecer, que Él haga de este proceso un momento en donde Él pueda afirmar nuestros pasos, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra relación con Él, y por sobre todo en donde podamos apreciar realmente su bondad, su misericordia, su amor. Y el momento que nos entrega ahora, quiero que lo disfrutemos juntos, así que vamos a continuar nuestro estudio a pesar de las dificultades acerca de los personajes de la Biblia que hemos estado siguiendo hace harto tiempo. El estudio pasado fue acerca de Samuel, fue bien enriquecedor, bien bonito, y hoy día vamos a estudiar la vida y el personaje de Saúl. Un personaje bien particular, un personaje del cual se pueden extraer enseñanzas bien importantes y que tiene una relevancia dentro de la historia bastante llamativa, que ahí vamos a ir viendo y profundizando un poco en esta historia. Pero antes de, vamos a hacer una oración para poder entregarle este servicio, porque créalo que es un servicio a Dios, a pesar de que estoy solo, quizás delante de una cámara y usted detrás de una pantalla. Sin embargo, la Biblia dice: donde hayan 2 o 3 congregados, ahí estaré yo. Y como decían en un principio, su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, aunque esté solo, siempre vamos a ver 2: el Espíritu Santo y yo. Y sé que van a estar escuchando esta palabra, van a estar viendo este mensaje, este estudio, y allí donde esté, el momento en el que sea, quizás solo en la habitación, en la noche, durante la mañana, alrededor de una mesa, allí va a estar la presencia de Dios hablando a cada una de nuestras vidas. Bendito Padre, nos dirigimos ante ti a través de tu Hijo Jesús para darte muchas gracias, Señor, por la vida que nos has dado y por la oportunidad de estar aquí, Señor Jesús, un día más, en donde podemos ver tu misericordia, tu gracia, cómo tú nos has guardado, nos has protegido, y cómo podemos oír tu palabra, Señor, poder conectarnos contigo, donde tú nos recuerdas, Señor Jesús, la importancia de la oración, de mantenernos confiados, el gran regalo de la paz que tú nos has entregado, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que permanece en la dificultad, una paz que se sobrepone a toda circunstancia, aun cuando hay un mundo que está totalmente convulsionado, agitado, podemos estar confiados porque tú eres nuestra roca, Señor, y allí, aunque vengan vientos y tempestades, nada nos moverá, Señor, porque en ti estamos seguros y confiados, Señor Jesús. Gracias por esa esperanza viva que pusiste en nosotros, que nos alienta a seguir, Señor amado, aún en medio de este proceso.
Permítenos seguir conectados contigo, que no sea un momento en el cual tu iglesia, Padre Santo, pueda cabecear, sino al contrario, que como vírgenes prudentes puedan ocupar este momento para llenar más todavía sus lámparas, para permanecer alerta y apercibidos, esperando tu venida, Señor, predicando tu palabra, anunciando el amor, transmitiendo la paz que tú nos has entregado y tu mensaje, Señor Jesús. Bendice a cada persona que oirá esta palabra, en donde quiera que esté, cualquiera que sea el momento, Señor. Que allí tu Espíritu Santo lo visite, Señor amado, y pueda estar con nosotros cada vez que oigamos, escuchamos y estudiemos esta enseñanza que tú hoy día quieras entregarnos. Me entrego a ti, úsame, Señor, para tu voluntad, de acuerdo conforme a tu gracia, Señor, para poder recibir esta palabra, esta enseñanza, todo lo que tú hoy día quieras enseñarnos. Gracias, Señor, por todo, porque sé que tú eres quien comanda la iglesia, y eso realmente nos hace poder estar tranquilos y en paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La historia de Saúl, algo que veíamos un poco el estudio pasado, ya que vive Saúl en una etapa de la historia de Israel bien importante, bien particular, pues es el que viene entre medio de dos grandes líderes en la historia de Israel, que uno es el antecesor, Samuel, que fue juez, que fue profeta, que fue sacerdote dentro de la historia del pueblo de Israel, teniendo un papel súper importante, súper fuerte, donde Samuel enseñaba, en donde preparaba profetas, en donde Samuel oficiaba dentro del sacerdocio, lideró y libertó a Israel de enemigos, ¿no es cierto? Mantenía la pureza, mantenía la espiritualidad de Israel a tope, bien allí, logrando unir al pueblo de alguna manera. Sin embargo, termina con Samuel la época de la teocracia, en donde era Dios quien gobernaba a través de ciertos personajes, y comienza el periodo de la monarquía. Un periodo en donde podemos ver realmente la esencia de una nación más concreta, de manera más tangible, pues ahora realmente había una unidad completa, pues no eran solamente tribus o grupos tribales esparcidos que cada uno tenía una guerra y se las arreglaba solos, como podemos ver en el periodo de los jueces. Ahora ya vemos a un solo pueblo, a una unidad política, a una unidad religiosa, completamente unida a través de esta figura que es el rey. Y allí es donde entra la importancia de Saúl, pues es el primer rey de toda la historia de la nación de Israel. Además, como decía también, es el puente entre estos dos grandes líderes, que es Samuel, Saúl, y luego viene David. Y la historia de estos tres personajes está muy relacionada, se entrelaza de manera súper fuerte, pues Samuel nos inicia el libro de Samuel con la historia de este personaje bien importante, bien fuerte dentro de la historia, con una enseñanza también bien profunda, y nos pasa a la transición de Saúl. Sin embargo, Samuel sigue apareciendo en la escena, y cuando vemos la historia de Saúl avanzando, aparece David también, que comienza a tomar más protagonismo. Sin embargo, tanto Saúl como Samuel comienzan a aparecer entre medio de la escena, entrelazándose unos con otros, viviendo contemporáneamente, incluso compartiendo algunos de las tramas que podemos ver en el relato. Primero, Saúl era un hebreo de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas dentro de las familias más pequeñas, más humildes de Israel. Era un hombre que destacaba antes de cualquier otra circunstancia que pudo haber vivido, solamente por su físico, pues era muy alto y hermoso, dice la Biblia. Y este personaje fue escogido por Dios para poder ser el primer rey de Israel. Dios pone a la vida de Saúl en el corazón de Samuel, y nos relata la historia, nos comienza a contar esta historia de la Biblia, con unos asnos perdidos, unos animales que se habían perdido de la familia de Saúl, y justamente él es enviado junto con otra persona a buscarlos, y en medio de esta búsqueda, que no los encuentran, se topan con Samuel, quien termina ungiendo a Saúl como rey. Es bien particular porque va por unos animales y vuelve con el cetro de una nación completa. Eso es bien particular. Y sin embargo, Saúl y Samuel mantuvieron toda esta información, lo que había acontecido, en secreto. Saúl recibe por parte de Samuel un mensaje cuando ya lo despide de vuelta a su hogar, bien particular, pues le profetiza a Samuel todo lo que iba a suceder, todas las señales que él iba a ver. Y una de las cosas que sucede es que Saúl iba a profetizar. Y justamente hay una circunstancia en donde vemos que el Espíritu de Dios desciende sobre algunas personas, incluyendo a Samuel, quien termina profetizando.
Luego de todo esto, ¿qué es lo que sucede? Es que Samuel convoca a todo el pueblo, a toda la nación, a un lugar que se llamaba Mizpa, y allí es donde van a ungir al nuevo rey. Pues el pueblo ya lo había pedido, Dios ya lo había conseguido, ahora había que concretarlo y hacerlo público. Sin embargo, no es como que llega Samuel, lo reúne y dice, acá está el nuevo rey, sino que echan suertes, tiran allí a sorteo primero a todas las tribus de Israel, y la que sale es la tribu de Benjamín. Luego tiran a suerte a toda la familia de la tribu de Benjamín, y la que sale es la familia de Saúl, y luego a los integrantes para ver quién era el nuevo rey, y termina siendo Saúl, efectivamente. No es la primera vez que vemos esto de echar suertes, lo vemos por ejemplo en Jonás también, en donde echan suertes para dentro del barco para ver quién era el que había cometido un error y por qué estaba ocurriendo la tormenta, y resulta que cae sobre justamente Jonás. Y lo que podemos ver a través de la Biblia no es que la suerte sea algo en lo que los cristianos realmente debamos recurrir, pues es algo que vemos exclusivamente en el Antiguo Testamento. Incluso habían dos piedras, el Urim y Turim, en donde se ocupaban estos elementos para poder comprender o conocer un poco la voluntad de Dios, si acaso él estaba de acuerdo o en desacuerdo, y se echaban a la suerte casi, y lo que saliera era el resultado, si sí o si no. Y lo que podemos extraer, ver a lo largo de todo el texto bíblico, y lo dice incluso la misma palabra, es que la suerte no es un destino desconocido a la cual nosotros podemos echar mano a ver cuál es el resultado que podemos obtener, si es bueno o malo, sino que es parte de toda la providencia de Dios, pues la suerte está en sus manos. Él es el que controla el destino. Y de esa manera, a través de esta imagen de suerte, pues para nosotros lo es, no para Dios, pues Él conoce el destino, el futuro, sabe el resultado. Sin embargo, para nosotros, para poder ver lo sobrenatural del favor de Dios, de todo lo que Él hace, para nosotros es desconocido, y eso cae en el nombre de suerte. Hoy día, en verdad, o al Nuevo Testamento no vemos nada de eso. Sin embargo, nuestra confianza está plenamente puesta en Jesucristo. Allí está nuestra certeza. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nada nos podrá separar de su amor. Todo lo que le sucede a los que aman a Dios sucede para bien. Por lo tanto, vemos un concepto mucho más cimentado en la fe en el Nuevo Testamento. Entonces, Saúl es ungido rey. Y todo el pueblo celebra. Sin embargo, había un grupo pequeño de detractores que hablaba en contra de Saúl, y que no lo querían a él como rey. ¿Qué es lo que sucede? Es que el pueblo de Amón se levanta en contra de Israel y pretende someter a una parte del pueblo. Y era conocido esta tribu por arrancarle los ojos a sus enemigos. Y justamente con esta amenaza a un pueblo de Israel. Y le dice, ustedes van a ser sometidos. Y Israel dice, pero ¿por qué no hacemos un acuerdo de paz? Y luego, claro, terminan haciendo un acuerdo de paz. Sin embargo, Israel, o ese pueblo, pide ayuda a todo Israel. Saúl termina armándose valor. La Biblia dice que el Espíritu de Dios viene sobre él. Y viene también sobre el pueblo como temor hacia Saúl. Entonces todo el pueblo se reúne y Saúl organiza el pueblo. Allí una de las labores de estratega de Saúl, logrando derrotar a este enemigo. Y eso corona a Saúl como el rey definitivo de Israel. Y en esta oportunidad es bien importante porque Saúl demuestra una de las características buenas que él tenía. Algo que quizás se fue perdiendo con el tiempo. Pues Saúl reconoce que toda la victoria fue gracias a Dios. Y incluso mucha gente decía, mira, estos detractores que ahora celebran contigo, deberían matarlos. Ellos no merecen nada. Y Saúl los hace callar y les permite también incorporarse a la celebración. Y eso es súper destacable de Saúl. Sin embargo, es algo que se pierde en la historia más adelante. Incluso vemos que en un momento determinado no da la victoria ni la honra a Dios, sino que se la atribuye a sí mismo. Y ahí vemos cómo va cambiando grandemente la imagen de Saúl. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los enemigos como más recordados o que más está en nuestra mente, en nuestro colectivo, son los filisteos, por la imagen de Goliat y de toda esta historia que hay. No son los únicos, ni tampoco son los más fuertes. Han habido muchos enemigos, pero los filisteos tienen un papel bien protagónico en varias partes de la historia. Y justamente en esta época los filisteos estaban oprimiendo a Israel. Recordemos
que el contexto en el que Saúl toma el gobierno de Israel es posterior a los jueces, un periodo oscuro, un periodo de decadencia, un periodo donde Israel que terminó siendo sometido por distintas otras tribus, de las cuales se fue emancipando, se fue liberando gracias a estos caudillos que Dios levantaba y luego a los reyes que él puso, tanto Saúl como David. Entonces los filisteos eran uno de estos grupos que estaban oprimiendo a Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Que se disponen a la guerra y van, sin embargo están acampando. Y los filisteos eran muy numerosos, muy grandes, muchos. Tanto así que varios israelitas tuvieron miedo y se fueron. Comenzaron a huir, a esconderse. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Saúl? Quien, según el relato bíblico, podemos entender que debía esperar a Samuel para poder hacer un sacrificio y consultar el favor de Dios. Sin embargo, pasados los 7 días, Saúl se comienza a desesperar por todo lo que estaba sucediendo, estaba rodeado de enemigos y su ejército estaba menguando muchísimo. Entonces él decide hacer él mismo el sacrificio, lo concreta y apenas está terminando el sacrificio, aparece Samuel. Y lo que sucede es que Saúl lo ve y lo recibe, va a saludar, a recibir a Samuel. Y es bien interesante esta escena porque no es la primera. Perdón, no es la única. Luego ocurre exactamente igual, en donde Saúl, luego de cometer un error, va muy cordialmente a saludar a Samuel. Sin embargo, este no le responde el saludo y lo primero que le dice es reprender la actitud de Saúl, cuestionar su mal actuar. Y eso es justamente lo que sucede en este momento. Le pregunta a Samuel, ¿qué fue lo que hiciste? Y Saúl comienza a excusarse, diciendo, es que tú te tardaste mucho, es que el pueblo empezó a esconderse, empezó a huir y me empezó a presionar, entonces tuve miedo. Y Saúl allí entonces le presenta esta excusa a Samuel, quien termina diciéndole, en verdad, pecaste, te equivocaste y por ese error tú eres desechado por Dios, quien ahora ya se buscó a alguien en tu reemplazo, alguien que es conforme a su corazón. Y eso realmente, tratemos de ponernos un poquito en la piel de Saúl, siendo un rey, al poco tiempo, un par de años, escuchar de la boca de quien me ungió como rey que Dios me había desechado. Esa sola idea, imaginémonos un poco qué debe sentirse el que Dios nos deseche, que Dios nos haga a un lado, que Dios nos deje y no podamos volver a escuchar su voz, no podamos sentir su favor, su gracia. Realmente es como morir, porque la Biblia dice que la muerte real no es perder la vida, es estar separado de Dios. Esa es la muerte real, lo que experimentó Adán y Eva, lo que ahora en este momento de la historia está experimentando Saúl. Entonces es desechado allí Saúl del reino. Sin embargo, aún permanecía como rey, todavía no era ungido de nuevo y todavía no tomaba lugar. ¿Y qué sucede con la historia? Es que Jonatán, uno de los hijos de Saúl, Jonatán, logra entrometerse dentro del ejército filisteo y logra desarticular un poco, de manera que logra que se confundan entre ellos según el relato bíblico. Y cuando se dan cuenta, Saúl y los demás los ven, se dan cuenta que los filisteos estaban comenzando a atacarse entre ellos mismos y allí toman la oportunidad para atacar. Los que se habían escondido salen, incluso habían unos hebreos que estaban de parte de los filisteos, volvieron al lado de Saúl y lograron derrotar a los filisteos. Comenzaron a perseguirlo. Sin embargo, aquí comenzamos a ver muchos otros errores en la vida de Saúl. Estaban en el bosque, luego de mucho rato de estar persiguiendo a los filisteos, Saúl da un decreto diciendo que nadie podía comer hasta que no murieran todos los filisteos. Y quien comiese debería morir, aunque fuese su propio hijo. Y justamente, Jonatán no había escuchado esta orden, y él prueba miel, come miel del suelo y alguien lo ve. Y de alguna manera, Saúl se entera que realmente había algo malo, porque no escuchaba y no recibía el favor de Dios. Entonces él se entera y dice, alguien pecó dentro del pueblo. Y vuelven a echar suertes y termina cayendo la suerte, pues Saúl se separa del pueblo, del resto del ejército, y él queda con su hijo. Y la suerte cae sobre ellos. Vuelven a echar suertes y cae sobre Jonatán. Y ahí le dice Saúl a su hijo que lo lamentaba mucho, pero él debía morir. Y el pueblo intercede a favor de Jonatán y le dice, ¿cómo van a matarlo si gracias a él pudimos derrotar a los filisteos? Y allí Saúl se arrepiente de su decreto y nos muestra ya va mostrándonos un poco acerca de
eh, impetuoso que era Saúl, de lo impulsivo y lo poco racional que era un poco para sus decisiones, ¿sí? Luego el relato nos cuenta un poco sobre las victorias que tuvo Saúl. Derrotó a los moabitas, a los amonitas, al pueblo de Edom, a los reyes de Soba y a los filisteos. Sin embargo, a los filisteos no logró destruirlos por completo, pues quedó un remanente que luego va creciendo. Cuando aparece David en la escena, vemos a un pueblo filisteo que estaba de nuevo bien posicionado, oprimiendo de nuevo, queriendo atacar de nuevo a Israel. Y nos relata un poco acerca de la vida de Saúl, de su familia, los nombres de sus hijas, de sus hijos, entre ellos Jonatán y Mical, que en esa relación directamente con David. Jonatán, su mejor amigo, y Mical termina siendo su esposa. Luego, ¿qué es lo que sucede? Es que Dios manda una orden a Saúl diciéndole que debía destruir por completo a todos los amalecitas. Aquí ya nos encontramos en el capítulo 15 de Primera de Samuel, en donde a través de este mismo, de Samuel, Dios le da esta orden a Saúl, quien debía ir y destruirlos por completo, sin dejar nada, pues ellos habían oprimido a Israel, no habían sido favorables con ellos. Entonces, como castigo, Dios envía a Saúl y a los israelitas como método de juicio para los amalecitas. Saúl va con todo su ejército y termina destruyendo a los amalecitas. Sin embargo, la Biblia nos dice que él perdona la vida del rey, que se llamaba Agag, y además se trae los mejores animales con él. Y viene todo campante de vuelta de la guerra, de la victoria, y Saúl sale al encuentro, Samuel. Y nuevamente, tal cual como en la escena anterior, Saúl sale a recibirlo con mucha alegría, con mucho gozo, y Samuel lo frena en seco, lo para y le pregunta: ¿qué es eso que viene ahí? ¿No son sonidos de animal los que escucho? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Y allí Saúl comienza a excusarse nuevamente y le dice: no, es que lo que pasa es que trajimos animales, los hombres trajeron animales para sacrificarlo a tu Dios. Es bien singular el lenguaje que ocupa Saúl acá, porque jamás habla de nuestro Dios o de Dios, sino que le dice tu Dios a Samuel. Y esto es bien particular, pues en verdad Dios no era el Dios de Samuel, era el Dios de Israel, de todos. Pero Saúl ya se sentía ajeno a Dios, ya no se sentía como uno de los suyos. Y eso lo vemos en su lenguaje. Dios lo desechó. Sin embargo, no vemos en Saúl un verdadero intento por arrepentirse. Por ejemplo, y lo vamos a ver cuando estudiemos a David, quien luego de pecar refleja un verdadero arrepentimiento, una búsqueda con fervor, con pasión, con fuerza. Sin embargo, no vemos eso en Saúl. Vemos a alguien que Dios lo desechó y él prefiere quedarse en esa situación y no demuestra realmente un cambio. Entonces le dice: trajimos estos animales para sacrificarlos a tu Dios. Y Samuel se enoja, se molesta y le dice unas palabras que son una de las palabras más profundas, más grandes que pudo haber entregado Samuel. Y se encuentran en Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice: y Samuel dijo, reprendiendo a Saúl, quien se excusaba todo momento. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel le entrega estas palabras a Saúl, quien se excusó diciendo que los animales eran para sacrificarlos. Luego dijo que el pueblo fue quien lo presionó, el ejército, los hombres allí, para cometer tal pecado, y termina diciendo que realmente él había pecado, que él se había equivocado y lo reconocía. Sin embargo, ya era muy tarde, las consecuencias ya estaban allí. Dios ya había determinado que Saúl iba a ser desechado y que iba a cambiar su reinado, y él no iba a reinar nunca más, ni nadie de su familia. Y esto fue bien fuerte, porque aquí vemos el quiebre entre Saúl y Samuel. Pues de aquí se separan y no se vuelven a ver nunca más. Y Dios le dice a través de Samuel a Saúl
que él lo haya desechado por su desobediencia. Y es bien importante esta parte, muy importante, porque nos entrega la importancia de la obediencia a Dios. De alguna manera, Dios le está diciendo a Saúl, tú pudiste haber tenido muy buenas intenciones. Quizás esos animales realmente pudiste haber pensado que los quería sacrificar a mí, pero yo no fue eso lo que te pedí. Y las buenas intenciones no reemplazan la obediencia. Dios quiere que lo obedezcamos por completo. Él no quiere una buena intención, Él quiere obediencia. Y quizás nosotros muchas veces quizás lo hemos cometido, quizás lo hemos hecho o lo vayamos a hacer. Nos podemos poner en una situación en la que queremos obedecer a Dios. Pero si dentro de ese camino de obediencia, dentro de ese plan, nosotros fallamos a Dios para poder cumplir ese plan, cumplir el agradar a Dios, en verdad jamás vamos a lograrlo. En otros pasajes del Nuevo Testamento, la Biblia nos dice de alguna manera que si nosotros queremos presentarle cualquier ofrenda a Dios, pero tenemos rencillas con alguien, eso no sirve. Esa ofrenda no va a ser recibida. O en otros pasajes también nos dice que si hay estorbo entre nuestra oración, si Dios no escucha o no presta atención a nuestro clamor, es porque hay algo que lo estorba. Y ese es nuestro pecado. Y eso es lo que sucede. Que no podemos tratar de obedecer a Dios en un punto cuando le desobedecemos en otro. Santiago nos dice que aquel que trata de cumplir toda la ley, pero en un punto la ofende, se hace culpable de todos. No porque sea culpable realmente de toda la ley, sino porque la ley es una, el mandamiento es uno solo, y una de esas, que yo quebrante una parte de la ley, quebranto la ley completa. Porque no está dividida en gravedad, en grados, es la ley simplemente. Entonces, no importa cuán buena intención haya en mí, pero si esa buena intención involucra la desobediencia, nada de lo que yo continúe haciendo en adelante va a servir si antes no me arrepiento, si antes no enmiendo ese error. Sin embargo, a pesar de que haya un arrepentimiento, tal cual como podemos verlo en Saúl, quien no muestra un arrepentimiento genuino, sin embargo, aunque lo hubiese demostrado, Dios ya había decretado que él iba a ser desechado. Y aunque Dios nos perdone, eso no significa que Él vaya a omitir las consecuencias de nuestros errores, pues su misericordia está dispuesta para perdonarnos, pero no para librarnos de las cargas que nosotros mismos hemos puesto, no para transformar la cosecha que nosotros un día sembramos, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará tarde o temprano. Si por su misericordia Él quiere librarnos de esos, gloria a Dios. Sin embargo, Él no está obligado a hacerlo. Otro de los puntos bien importantes que vemos acá es cómo la presión afecta. Y vemos acá a un líder totalmente desenfocado. Un muy mal líder que no es capaz de poner su vista en Dios y callar su oído a toda la presión externa. Pues una de las cosas que presenta Saúl es que el pueblo me presionó, el pueblo me obligó. Y eso es bien particular, porque si un líder escucha más la voz del pueblo antes que la de Dios, es un mal líder. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, dice el libro de Hechos. Y eso es justo, eso es correcto, que antes que obedecer al hombre obedezcamos a Dios. No podemos someternos a la presión del grupo, no podemos someternos a lo que la presión nos lleve, nos involucre. Por ejemplo, los jóvenes muchas veces en la escuela o en la universidad o donde sea, son bien influenciables por el grupo en el cual ellos puedan estar entrometidos. Si ese grupo tiene una mala influencia, es altamente probable que el joven se deje llevar por esa presión y ceda ante la tentación o el pecado. Sin embargo, no es eso a lo que Dios nos llama. Él nos dio un espíritu nuevo, un espíritu que produce en nosotros poder, amor, dominio propio. Él nos dio una visión certera en Cristo Jesús. Y dice Hebreos que debemos caminar mirando a ese blanco, que es Cristo, no hacia el lado, no hacia lo que nos dice quizás nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, nuestro entorno que nos aleja de Dios. Debemos enfocarnos en Cristo. Él es nuestro foco, Él es nuestro líder, Él es nuestro blanco. Dejarse llevar por la presión es un símbolo de debilidad, de inmadurez, de una persona que todavía no tiene sus pies puestos en la roca, una persona que aún no echa raíces en Cristo. Pues cualquier viento de doctrina, como dice el libro de Efesios, nos deja llevar. Y van por doquier dejándose llevar por estos vientos de doctrinas. Pues eso es un sinónimo de inmadurez. Entonces, eso es lo que vemos en Saúl en este momento. Un líder
que es poco eficaz, un líder que no guía al pueblo hacia la espiritualidad, un líder que no es capaz de poner su visión en la palabra, en la presencia, en Jesucristo, en Dios, sino que realmente se deja guiar por lo que el resto dice, por sus propios miedos o por sus propias debilidades. Entonces Samuel es desechado y la sentencia tenía que terminarse, tenía que completarse, de tal manera que el rey a quien Saúl le perdonó la vida debía morir, pues ese era el mandato de Dios. Y termina ejecutando Samuel esta sentencia para luego irse con Saúl y separarse luego para no volver a encontrarse nunca más. ¿Qué es lo que sucede? Luego la historia nos presenta un poco más profunda a Saúl. ¿Qué es lo que sucede con él posterior a este rechazo de Dios hacia Saúl? La Biblia nos dice que Dios se apartó de Saúl y que él envió un espíritu para atormentarlo. Ahora esto quizás pudiese producir ruido un poco, como Dios va a enviar un espíritu ahí a atormentarlo, un espíritu demoníaco, un espíritu malo. Recordemos que Dios es Dios sobre toda cosa creada. Eso incluye a toda la hueste de Satanás y a él mismo. Incluso vemos en el libro de Job cómo Dios ocupa a la Satanás y a sus huestes para sus propios propósitos, para cumplir su propia voluntad, ya que Satanás no pudo actuar sobre la vida de Job sin antes que Dios le entregase el dominio, sin antes que Dios se lo permitiese. Entonces Dios ocupó esta circunstancia para poder hablarle a Job y poder entregarle una enseñanza tan profunda que nos entrega un Job realmente convencido del favor de Dios, con una nueva visión, un Job diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden ver, ¿no es cierto? Un Job que termina convenciéndose del favor de Dios, que no es merecido, sino que solamente por gracia. Entonces vemos lo mismo en esta circunstancia, cómo Dios ocupa de alguna manera este espíritu maligno para poder atormentar a Saúl, quizás como método de castigo por todo lo que Saúl había hecho hasta ese punto. Y en esta circunstancia tratan de buscar a alguien que pueda calmar este tormento. Y allí es donde aparece David recién, es la primera escena en donde vemos a David dentro de la historia. Lo mandan a llamar, pues él era muy bueno para tocar el arpa. Sin embargo, quien menciona a David debió haberlo conocido bien profundamente, pues detalla hartas cualidades de David. Era un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios, un hombre que era muy bueno para la guerra, quizás en visión futura. Recordemos que el libro de Samuel fue escrito no en el periodo de Samuel, sino según las teorías o los comentaristas, mucho más adelante. Por lo tanto, ya conocía toda la historia. Entonces describe muy bien a David, quien lo mandan a llamar, y cuando David tocaba, el espíritu dejaba de atormentar a Saúl y él ya podía descansar. Y esto es bien particular, pues habla acerca de la música, de la alabanza, y cómo esta, en la vida de Saúl, lograba entregarle paz, lograba hacerlo descansar de todo su tormento, de lo que había en él dentro. Y realmente nos muestra un poco de por qué Dios nos entrega la alabanza y nos anima con tanto fervor a lo largo de toda la escritura a alabarle. Y la música no es la única manera de alabar, pero al menos en esta oportunidad es la que se menciona, es la música, la circunstancia, el contexto en el que el espíritu que lo atormentaba a Saúl lo dejaba descansar. Y realmente la Biblia nos dice que su espíritu, que él se mueve entre la alabanza de su pueblo. Él nos llama a alabarlo con todos los instrumentos, con salterio, con arpa, con danza, con júbilo, con címbalo resonante. Y llama a toda la creación a alabarle y a nosotros a unirnos en esta alabanza a Dios. Y es porque realmente es una muestra de gratitud, es una muestra de gracia a Dios, para de alguna manera poder retribuir, poder expresar nuestro amor hacia Él, lo que Él nos ha hecho. No es el único uso que puede tener la alabanza. También podemos ocuparla para predicar. Sin embargo, en esta circunstancia, y estoy seguro que la mayoría de nosotros en algún momento lo ha experimentado, como Dios a través de las alabanzas nos hace entrar en paz, se lleva nuestro dolor, se lleva nuestro pesar, y realmente podemos descansar en Él. Y a eso es lo que vemos justamente acá. Sin embargo,
vemos que comienza un poco esta relación entre Saúl y David a forjarse de una manera más profunda, pues Saúl llega a amar a David como uno de sus hijos. Le pide a Isaí, el padre de David, que si lo puede dejar allí porque quería que estuviese con él mucho más tiempo, lo convierta en su escudero. Y luego hay un salto en el rato y nos volvemos a verlo hasta que aparece la figura de Goliat. Los filisteos volvieron a atacar a Israel y allí volvemos a ver a David, quien se mete de alguna manera entre medio del ejército de Israel y decide luchar contra Goliat. Saúl los mira y se ríe un poco, se burla y le pregunta cómo tú vas a luchar. Y David logra convencerlo. Y lo que vemos acá, porque pareciera que Saúl no reconoce a David. No lo conoce en esta circunstancia. Hay distintas explicaciones. Hay algunos que dicen que el relato anterior, en el que David tocaba para Saúl, fue un par de años antes y claramente la adolescencia hizo que David cambiara harto. Otros dicen que son efectos mismos de este espíritu que atormentaba, de los espíritus que atormentaban a Saúl, que él no reconociera a David. Y otros afirman que en verdad sí lo reconoció. Sin embargo, ese relato en particular no nos muestra lo profunda de esa relación. Lo muestra de una manera mucho más superficial, pues el foco del relato de David y Goliat justamente es este: David y Goliat, no Saúl y David. Sin embargo, lo que sucede luego de esta victoria es bien particular, porque Saúl, quien terminó amando a David como uno de sus hijos, comienza a generar ira hacia él, odio y celos, pues David terminó entrando en el ejército y entregándole a Israel muchas victorias. La gente amaba a David y no solo eso, sino que David también logró conformar un pacto con uno de sus hijos, con Jonatán, muy grande, una amistad muy fuerte como hermanos. Y la gente cantaba, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, algo que generó mucha envidia, mucha ira en el corazón de Saúl, quien terminó haciéndose enemigo de David. ¿Y qué es lo que sucede? Que Saúl intenta matar a David. En dos oportunidades, mientras David tocaba para Saúl, Saúl lanza su lanza, valga la redundancia, a David para intentar matarlo. Sin embargo, este se logra escapar de las dos. Pero no solo eso, pues uno de los premios que Saúl iba a entregar a quien matara a Goliat era que se iba a casar con una de sus hijas. Y ocupa esta oportunidad para poder matar a David, para intentar matarlo. Pues dice, te voy a dar a mi hija mayor, pero si logras destruir a los filisteos. Y David se excusa allí y dice, no, porque yo no puedo casarme con una de sus hijas, ¿quién soy yo? No lo merezco. Entonces Saúl le entrega a su hija a otra persona. Y luego se entera que Mical amaba a David, que estaba enamorada de ella. Entonces ocupa esta oportunidad para volver a ofrecerle a su hija, a Mical en esta oportunidad, a David, y logran convencerlo. Sin embargo, David sale, como todas las otras veces, triunfante de su guerra y llega vencedor y logra casarse con Mical, su primera esposa, una de las hijas de Saúl. Sin embargo, esto no logra mejorar las relaciones que había entre Saúl y David. Al contrario, aumenta más todavía, porque mientras más quería Saúl asesinar a David, este siempre se salvaba, algo que llegó a infundir miedo en Saúl, pues él mismo dice, esto es solamente un reflejo de que el Espíritu de Dios está con David y conmigo no. Entonces allí genera un poco de miedo. Sin embargo, le dura muy poco ese miedo, pues vuelve a intentar matar a David y David se esconde. Y cuando se reúne con Jonatán en una oportunidad, David le dice, ¿qué es lo que le pasa a tu papá? ¿Por qué me quiere matar? Jonatán no creía nada de esto. Y van a celebrar una fiesta, una comida en donde David debía comer a la mesa del rey. Sin embargo, él no iba a ir por miedo. Y le dice David a Jonatán, si realmente esto no es verdad, tu padre te va a preguntar por mí. Tú dile tal y tal cosa. Si él reacciona bien, es porque en verdad no me quiere matar. Pero si reacciona mal, tú te vas a dar cuenta que sí me va a querer matar. Llega el momento, el primer día de la comida, porque eran varios días, y Saúl no pregunta por David. Pero el segundo día que David ya no estaba, pregunta a Jonatán. Jonatán le comenta dónde estaba David, que estaba supuestamente donde su familia. Y Saúl se enoja tremendamente. Incluso intenta matar a su propio hijo,
a Jonatán. Y ahí se da cuenta de lo mal que estaba su papá. Y no solo Jonatán, sino también su esposa Mical ayuda a David a que éste escape. ¿Qué es lo que sucede? Realmente David escapa y se topa con Samuel. Se topa con Samuel y escapan juntos, se van a un lugar. David llega a donde un sacerdote y se esconde allí. Sin embargo, uno de la gente de Saúl lo logra ver y termina diciéndole a Saúl dónde habían visto a David. Quien Saúl, luego de todo esto, decide ir a buscar a David junto a un ejército. Y David ya había huido. Llegan a donde el sacerdote que había estado con David. Y Samuel aquí comete otro de los actos más viles que pudo haber hecho, pues terminó asesinando a 85 sacerdotes y a toda la familia de estos 85 sacerdotes. Imaginémonos la cantidad de gente que terminó asesinando a Saúl solo porque no quisieron decirle dónde estaba David, porque él pensaba que todos estaban confabulando entre su contra. Vemos a Saúl que se empieza a volver un poco paranoico con toda esta situación y comete este acto terrible. Sin embargo, uno de los sacerdotes logra escapar, el sacerdote Abiatar, quien se reúne con David. Y David comienza a escapar, se va por el desierto, que termina ganando en su carrera varios adeptos. Varios se reúnen con David y logran estar con él, apoyarlo, acompañarlo en todo esto. Y comienza aquí una persecución por el desierto, por distintos pueblos. Y en una de estas persecuciones, en medio de montes en el desierto, David ve que Saúl entra a la cueva en donde él estaba. Saúl no se había dado cuenta. Y todos los que estaban con David le decían: mira, Dios te entregó a tu enemigo en tus manos. Mátalo, porque esto lo hizo Dios. Y David allí demuestra una de las buenas cualidades, que es celo realmente por Dios. Y dice: yo no puedo alzar mi mano contra el ungido porque él es rey aún y Dios lo había escogido. Pero corta un poco de la capa de Saúl. Y cuando este se va y está lejos, David le grita y le dice: mira, aquí tengo un trozo de tu capa, lo que demuestra que en verdad yo no quiero hacerte nada malo. No sé quién te dijo que te quiero matar, porque te tuve en mis manos y no lo hice. Saúl lo ve y comprende y se arrepiente y dice: oh, yo no te voy a perseguir más, y todo el asunto. Entre medio de todo esto, Saúl se había escapado, había devuelto a Israel en medio de la persecución, pues los filisteos habían atacado a Israel. Sin embargo, vuelve entre medio a perseguir otra vez a David y sucede todo esto que estamos comentando. Pasado el momento, no fue solo eso la única vez que persiguió a David, pues vuelve nuevamente a perseguir otra vez Saúl a David. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta oportunidad David se infiltra en el campamento de Saúl y todo su ejército, justamente donde estaba Saúl. Y nuevamente los que estaban con él dicen: Dios te vuelve a entregar a tu enemigo en tus manos, déjame matarlo, porque con un puro golpe yo puedo matarlo. Y David le dice: no voy a alzar mi mano contra el ungido, porque él fue el que escogió a Dios. Y sin embargo saca su lanza y una jarra de agua que tenía allí, y cuando está lejos comienza a llamar a uno de los guardias de Saúl. Y Saúl, cuando lo reconoce, le dice: ¿eres tú, hijo mío, David? Y es cuando él quería matarlo. Ahí hay un poquito hipócrita de Saúl. Y vuelve David a decirle que él no había hecho nada malo contra él y que dejara de seguirlo. Y nuevamente vemos a un Saúl arrepentido, entre comillas, diciéndole que en verdad él había pecado porque estaba mal perseguirlo, que David era inocente, que no había hecho nada. Y David se mantiene en el desierto, no regresa a Israel porque Saúl le dijo que podía regresar. Sin embargo, David no lo hace. Saúl se devuelve. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se devuelve, mientras pasa todo esto, los filisteos vuelven a acampar contra Israel. Y Saúl mueve el ejército hacia allá. Entonces el pueblo de Israel va a luchar contra los filisteos. Sin embargo, estos eran muchos. Y Saúl trata de pedirle a Dios ayuda, consejo de qué era lo que debe hacer. Sin embargo, Dios no le habla por ningún medio, ni por sueños, ni por profeta, ni por nadie. Entonces Saúl, quien había previamente a esto expulsado a todos los hechiceros y a todos los adivinos de Israel, pide que alguien le busque una hechicera, una adivina, porque necesitaba consultar ayuda, pues Dios no le respondía. Y le dicen: en Endor hay una adivina.
y va escondido, camuflado para que no lo vean, no lo reconozcan. Y le pide a esta mujer que le haga aparecer el espíritu de alguien. Y esta mujer le dice, el rey dijo que no se puede, y Saúl termina diciéndole y que estuviera tranquila, que no le iba a suceder nada. Entonces la divina le pregunta, ¿a quién quieres que aparezca, que haga aparecer? Y él dice, a Samuel. Y ahí la divina se da cuenta que era Saúl. Y Saúl la vuelve a caer mal diciendo que no le iba a suceder nada. Y la divina entonces hace aparecer al espíritu de Samuel. Y Saúl le pregunta a la divina cómo se veía el espíritu. La divina le dice, se ve como un hombre anciano, con un manto. Y Saúl se dio cuenta que era Samuel, quien lo reprende, le vuelve a reprenderlo diciendo que él se había equivocado, que si no se arrepentía, Dios no iba a tener misericordia de él. Entonces Saúl queda postrado ahí en el piso, hace lamento y además no había comido mucho tiempo, entonces estaba débil allí. Y ese fue el mensaje que le entregó Samuel a Saúl. Mensaje que en verdad Saúl nunca logró hacer vida en su vida, no logró recibirlo ni aplicarlo. Pues vemos que vuelve a la guerra y termina también de una muy, muy mala manera. Pues cuando van a la guerra, los filisteos terminan asediando a Israel, terminan ahí rodeando a Saúl y a su familia, y hirieron a Saúl muy grave. Entonces Saúl le dice a su escudero que por favor lo mate, porque no quiere que se divulgue la noticia de que un filisteo mató al rey de Israel. Y el escudero dice que él no iba a hacer eso. Entonces Saúl termina suicidándose, cayendo sobre su propia espada, y el escudero hace exactamente lo mismo. Y allí es donde muere Saúl. Sin embargo, también allí murió Jonatán, amigo o hijo de Saúl y amigo de David. Sin embargo, es bien particular porque justamente en 2 Samuel, el primer capítulo, los primeros versículos, nos cuentan la historia de un personaje que no era hebreo, que vio el momento. Incluso tenía objetos de Saúl allí en su mano que atestiguan de que realmente él estuvo allí. Sin embargo, él dice que fue él quien lo mató. Ahora aquí hay dos interpretaciones. O realmente Saúl no logró morir cuando se enterró la espada y fue este personaje quien lo mató, o estuvo mintiendo y se robó los objetos para poder venderlo y así sacar un poco de dinero. Muchos comentaristas apuntan a esta segunda interpretación. Y David termina asesinando a este personaje por alzar su mano, por decir que alzó su mano en contra del rey. Y así termina la vida de Saúl, de una manera muy triste, muy lamentable, y nos refleja realmente cuál es el fin de una persona que se aleja de Dios. Y también un llamado a líderes y a todos a no dejarnos guiar por la presión del resto, que nuestra vista esté puesta solamente en Jesús. Y no solo eso, sino una de las mayores enseñanzas que podemos extraer de Saúl es la obediencia. Y ese mensaje que le entrega a Samuel, que más que la grosura del animal, más que todo el sacrificio que pudiésemos hacer para Dios, Él desea nuestra obediencia. Quizás hacemos muchas cosas para Él, nos esforzamos, quizás damos mucho dinero, quizás damos mucho de nuestro tiempo, vamos muchas veces a la iglesia. Sin embargo, más que eso, Él solo desea nuestra obediencia. Porque más que sacrificio, dice Dios, Él quiere que le obedezcamos por amor. Y Jesucristo dice, el que me ama es este, el que obedece mis mandamientos. Y también lo dice la Biblia, en la obediencia está la ganancia. A eso nos llama Dios. Esa realmente es una actitud de un cristiano, un hombre de fe. Abraham su fe le fue contada por justicia por cuanto él obedeció a Dios. Entonces ese es el llamado y lo que podemos extraer nosotros de esta historia. Debemos obedecer a Dios, más en estos tiempos, en donde hay crisis, hay pánico, hay miedo. Obedezcamos a Dios y transmitamos ese mensaje. Él nos llamó a eso, a predicar su palabra, a anunciar ese amor, esa paz, su evangelio, esas buenas nuevas. Anunciémosle al mundo, pensemos en el prójimo, compartamos a Dios. Amén. Seamos esa iglesia que realmente ilumina en medio de la oscuridad. Esa es la historia de Saúl, esa es la enseñanza que pudiésemos extraer, que hoy día Dios nos entrega a través de la vida de Saúl. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y meditemos en esta palabra, meditemos en esta historia, la historia de esta persona, de este personaje. Y pidámosle a Dios que nos entregue esa obediencia real, como la que tuvo Abraham, como la que tuvo Noé, Moisés y muchos otros. Pero por sobre todo esa obediencia que tuvo el mismo Jesucristo, que fue capaz de sobreponer la voluntad de Dios sobre la del mismo. Que el Señor nos bendiga.